Nadie se prepara para el momento en que la muerte llama a la puerta de la familia. Es como si el tiempo se detuviera, el aire se hiciera más denso y la mente se sumergiera en una niebla donde todo pierde sentido. En medio del llanto, los abrazos y los recuerdos, pocos perciben que hay algo mucho mayor en juego. Allan Kardec, en sus observaciones sobre el instante post-desencarnación, advertía que ciertos ambientes, especialmente los velorios, pueden convertirse en verdaderas trampas para el alma que parte. Y no es por maldad ni por ignorancia. Sucede de forma sutil, casi invisible, y justamente por eso es tan peligroso. El dolor excesivo, la desesperación y los apegos emocionales no afectan solo a los vivos. Atrapan, en sufrimiento, a quien acaba de cruzar el umbral de la existencia. Es en ese momento de extrema fragilidad que el alma puede ser envuelta por cadenas de angustia que impiden su liberación, su reposo y su viaje a planos más elevados de la conciencia. En muchos casos, lo que debería ser una despedida serena se transforma en un campo de tensión espiritual. Las lágrimas son naturales, pero el descontrol emocional, según Kardec, crea vibraciones densas que aún alcanzan al espíritu recién desencarnado. Aunque desligado del cuerpo, todavía siente, percibe y sufre con la atmósfera que lo rodea. Por eso, es vital entender que el velorio no es solo un ritual social, sino un punto crítico de transición. Cuando hay gritos, revuelta o desesperación absoluta, esto puede mantener al espíritu atado al ambiente, sin comprender que ya partió. Esa conexión prolongada causa sufrimiento mutuo, tanto para quien se queda como para quien se va. Si te interesan temas como este y deseas comprender más sobre cómo actuar de forma más consciente en esos momentos, aprovecha para suscribirte al canal y dejar tu me gusta. Así nos ayudas a seguir compartiendo reflexiones importantes como esta. La trampa comienza con buenas intenciones. Amigos y parientes se reúnen, lloran, hablan de cuánto se extrañará a esa persona, lamentan oportunidades perdidas y recuerdan momentos importantes. Todo esto es parte del duelo. Pero cuando esa energía está cargada de culpa, revuelta o apego exagerado, se transforma en un campo de fuerzas que impide al espíritu alejarse de la tierra. Kardec explica que los primeros momentos después de la muerte física son determinantes para el equilibrio espiritual del alma. Lo que encuentra a su alrededor influye directamente en su paso. Si encuentra angustia, permanece confusa. Si encuentra amor sereno, siente paz. Esto no significa que debamos contener nuestros sentimientos, sino aprender a dirigirlos con responsabilidad, porque hay una línea tenue entre honrar a quien partió y aprisionar su esencia con los hilos invisibles del sufrimiento que no logramos soltar. Es en este punto donde muchos fallan sin saberlo. Intentan mantener al espíritu cerca, llamándolo, pidiendo señales, implorando que se quede. Aún en el velorio, pensamientos intensos de apego son como cadenas que envuelven al espíritu. Y él, confundido, intenta responder, intenta consolar, intenta quedarse, pero este intento solo prolonga su dolor, su permanencia en una dimensión que ya no le pertenece. La perturbación post-muerte, detallada en el Libro de los Espíritus, es más común de lo que se imagina. Kardec revela que el alma a menudo no percibe de inmediato que murió, y cuanto más la mantienen los vivos atada al ambiente terrestre, más difícil se vuelve su adaptación a la nueva realidad. El espíritu necesita silencio, oración y amor equilibrado para seguir su viaje. Necesita entender que partió, pero que dejó lazos saludables, no cadenas de dolor y desesperación. Esos momentos iniciales son como el despertar de un sueño profundo. Imagina despertar en un lugar extraño, sin entender dónde estás, oyendo voces conocidas que lloran y te llaman, pidiendo que regreses. Esto causa confusión, y esa confusión impide la desconexión completa del plano físico. Por eso, el velorio debe ser un espacio de transición y no de prisión. Muchos espíritus quedan vagando en ese lugar, intentando consolar a sus seres queridos, y acaban sufriendo aún más. La presencia de médiums en esos ambientes, por ejemplo,
puede confirmar estas interferencias. Ya ha habido innumerables relatos de espíritus que permanecen en los cementerios o funerarias por días o incluso semanas, simplemente porque fueron mantenidos emocionalmente ligados por quienes se quedaron. La intención era amor, pero el efecto fue aprisionamiento, y es exactamente esto lo que necesita ser comprendido con mayor claridad. Hay algo que pocos comentan, pero que necesita ser dicho con honestidad: el egoísmo del luto. Sufrimos, claro, y sentimos la ausencia de quien amamos, pero cuando no aceptamos la partida, cuando insistimos en mantener el vínculo por apego, acabamos poniendo nuestro dolor por encima de la necesidad del otro. Esto no es amor. El verdadero amor libera. Kardec enseña que el alma, al dejar el cuerpo, siente alivio o sufrimiento según las condiciones en que ocurre la separación. Si el ambiente está cargado de resistencia emocional, el alma siente como si aún estuviera atada al cuerpo, y esta prisión es alimentada por los pensamientos, las palabras e incluso las miradas que la envuelven. Por eso, un velorio necesita ser conducido con equilibrio, con respeto al sufrimiento humano, pero también con conciencia espiritual. Esto exige educación emocional, espiritual y principalmente discernimiento. En muchas culturas, el velorio es visto como una ceremonia esencial para dar el último adiós, pero Allan Kardec nos invita a ver más allá de la formalidad. Nos recuerda que el alma está presente, muchas veces consciente, observándolo todo. Cada gesto, cada pensamiento, cada emoción allí expresada la afecta directamente. Por eso, una simple frase como «no me dejes» o «vuelve a mí» puede desencadenar un ciclo de sufrimiento para el espíritu, no por maldad, sino por falta de entendimiento. El amor verdadero no clama por la presencia física, sino por la continuidad del afecto en otro plano. Cuando nos preparamos emocionalmente para este momento, permitimos que el espíritu siga con más serenidad. Kardec decía que el conocimiento libera, y esto se aplica también al luto. Saber cómo actuar durante un velorio, con conciencia y respeto al viaje espiritual del otro, es uno de los mayores actos de caridad que se puede practicar. Es en ese gesto donde se encuentra la verdadera elevación. Uno de los puntos más críticos es el momento del sepelio. Muchos creen que es en ese instante cuando se debe demostrar toda la desesperación. Pero Kardec advierte que este es, para el espíritu, el punto en que más necesita serenidad. La separación final del cuerpo físico es un proceso sensible. Si el ambiente está cargado de gritos y revuelta, el alma puede resistir, aferrarse a lo que quedó, sin lograr aceptar su nueva condición. Esto no significa que el dolor deba ser ignorado, sino más bien transformado en oración, en silencio respetuoso, en pensamientos de gratitud. Cada flor colocada, cada palabra susurrada, cada recuerdo compartido con equilibrio se transforma en un impulso ligero que ayuda al espíritu a elevarse. No se trata de esconder el dolor, sino de cuidarlo con madurez. El sufrimiento del espíritu depende, muchas veces, del tipo de despedida que le ofrecen los que se quedan. Es en este punto donde la presencia de personas con preparación emocional marca toda la diferencia. Cuando hay alguien que entiende lo que está sucediendo en niveles más profundos, esa persona puede ser el punto de equilibrio de toda la ceremonia. Puede orientar a otros, calmar, conducir oraciones, recordar que ese momento es sagrado. Kardec habla de la importancia de la oración sincera, hecha no para consolarse a sí mismo, sino para iluminar el camino del alma que parte. Una oración hecha con amor tranquilo es como una antorcha encendida en la oscuridad de la incertidumbre. El espíritu siente esa vibración, se tranquiliza, percibe que hay un puente entre mundos que no está hecho de desesperación, sino de comprensión. Y este entendimiento, compartido entre los presentes, puede transformar un velorio cargado de dolor en un espacio de verdadera elevación espiritual. Este cambio de postura no exige rituales complejos, exige solo conciencia. Otra trampa sutil que suele pasar desapercibida es el juicio silencioso
que se cierne entre los presentes. Comentarios maliciosos, discusiones familiares o recuerdos negativos que emergen en ese momento son como espinas clavadas en la atmósfera espiritual. Kardec nos enseña que el pensamiento es una fuerza poderosa y en el ambiente del velorio gana intensidad. Todo lo que se dice, incluso en voz baja o solo pensado, reverbera. Y si esas vibraciones son negativas, crean un campo que perturba aún más al espíritu. Por eso, es esencial que el ambiente sea de armonía, incluso entre aquellos que tengan divergencias personales. El respeto al momento debe prevalecer sobre cualquier desavenencia, porque en ese instante un alma está intentando liberarse, y cualquier energía de conflicto se transforma en una cadena más que la ata. El silencio, cuando no hay nada bueno que decir, es una elección sabia. Existe aún un aspecto poco comentado: el magnetismo de los objetos. Muchas veces las pertenencias del fallecido son tocadas, distribuidas o incluso descartadas durante el velorio. Esto puede parecer una actitud práctica, pero espiritualmente puede ser un error grave. Allan Kardec explica que el alma, en los primeros momentos después de la muerte, todavía está ligada magnéticamente a todo lo que hacía parte de su vida. Cuando se manipulan esos objetos de forma abrupta, sin respeto o intención clara, el espíritu puede sentir esto como una violación. Es por eso que la recomendación es esperar un tiempo antes de mover ropa, pertenencias y ambientes personales. Todo debe hacerse con calma, con oraciones, con gratitud. El espíritu necesita desconectarse, y ese proceso lleva tiempo. Forzar este rompimiento por prisa o descuido es una forma más de aprisionamiento energético que impide al alma seguir su viaje con paz. Muchos se sorprenden al saber que el espíritu puede permanecer cerca de los vivos por horas, días o incluso semanas después del desencarne. Esto no significa que esté sufriendo todo el tiempo, sino que está en proceso de adaptación. Y lo que encuentra a su alrededor en este periodo es determinante para su paz. Allan Kardec resalta que el amor no ata, pero el apego sí. El espíritu siente cuando es llamado, cuando es recordado con desesperación, cuando es retenido por promesas incumplidas. Y esto dificulta su desprendimiento del plano material. Por eso, el velorio debe marcar no solo una despedida física, sino el inicio del silencio interior de quien se quedó. Un silencio que respeta el tiempo del alma, que entiende que amar es permitir que el otro siga su camino, aunque eso duela. El verdadero adiós se da con conciencia y no con desesperación, y esa conciencia necesita ser cultivada. En muchos relatos mediúmnicos analizados por Kardec, el espíritu comparte sus primeras impresiones después de la muerte. Una constante entre estos relatos es la sorpresa. La mayoría no esperaba partir en ese momento, o no tenía conciencia de lo que sucedería. Algunos ni siquiera perciben que ya murieron. Otros, al ver sus cuerpos siendo velados, entran en desesperación. Es como si estuvieran atrapados en un mal sueño, sin saber cómo despertar. En esos momentos, lo que encuentran a su alrededor define su reacción. Si hay equilibrio, oración y respeto, pronto entienden su nueva condición. Pero si hay tumulto emocional, tristeza descontrolada y pedidos para que se queden, se confunden. Intentan hablar, tocar, consolar, pero no pueden. Y esta impotencia los lleva al sufrimiento. Es por eso que el conocimiento espírita es tan valioso. Nos prepara para actuar con serenidad cuando el dolor de la pérdida nos golpee. Kardec enseña que el desprendimiento del espíritu puede ser rápido o demorado dependiendo de varios factores, entre ellos el grado de apego a la vida material, las creencias personales y principalmente el ambiente en que ocurre el desencarne. Un velorio perturbado es como un ancla que mantiene al espíritu atado al cuerpo. En cambio, una despedida tranquila es como una brisa que lo conduce lejos, con suavidad. La diferencia entre uno y otro radica en la preparación emocional, espiritual y familiar. Hablar sobre la muerte con naturalidad, entender lo que sucede después y enseñar esto a nuestros familiares
puede cambiar completamente la experiencia del luto. En lugar de desesperación, hay aceptación. En lugar de gritos hay silencio y oración. En lugar de revuelta, hay comprensión. Y esto para el espíritu es como un puente firme construido con amor y conciencia. Un error común es creer que el espíritu necesita ser consolado como si todavía estuviera en sufrimiento humano. En realidad, el espíritu necesita ser comprendido en su nueva condición. Ya no es solo un ser querido. Ahora es una conciencia en transición, en adaptación. Y lo que más le ayuda no son palabras de desesperación, sino de confianza. Allan Kardec sugiere que, en lugar de pedir que el espíritu se quede cerca, debemos decirle que puede seguir en paz, que será recordado con amor, pero no con dolor. Esto es liberador, no solo para quien parte, sino también para quien se queda, porque el duelo consciente no bloquea la vida, la transforma. Enseña a amar sin aprisionar, a recordar sin sufrir, a seguir sin olvidar. Este es el verdadero legado que un velorio equilibrado puede dejar para los vivos y para aquellos que siguen más allá. A medida que pasan los días después del desencarne, el espíritu se va alejando gradualmente del plano físico. Pero si fue mantenido atado por emociones densas, este proceso se vuelve más lento. Y cuanto más lenta sea esa transición, más difícil será su adaptación al nuevo plano. Kardec relata casos de espíritus que permanecieron atados por años a la casa, al cuarto o incluso a la propia tumba, simplemente porque sus seres queridos los mantuvieron allí con pensamientos repetitivos, con recuerdos cargados de culpa o con promesas que no podían cumplir. La liberación espiritual comienza cuando aceptamos que el amor no necesita de la presencia física para seguir existiendo. Amar a alguien que partió es desear que siga en paz, aunque eso nos cueste lágrimas. Es este gesto de grandeza el que abre caminos de luz en el mundo invisible. También es importante recordar que el espíritu, en los primeros momentos, puede captar intenciones no dichas. Aunque nadie hable en voz alta, percibe lo que se siente con intensidad. Por eso, pensamientos de venganza, ira o culpa deben ser sustituidos por reflexiones más elevadas. No se trata de negar el dolor, sino de conducirlo con sabiduría. Un velorio puede ser el inicio de un proceso de sanación, tanto para los vivos como para los que parten. Pero para ello, es preciso romper con hábitos culturales que incentivan el descontrol emocional. Allan Kardec no condena el luto, pero propone que se viva con conciencia. Nos invita a transformar el velorio en un momento de paso verdadero, y no en una prisión emocional que pospone el progreso espiritual de quien más amamos. Este entendimiento no elimina el dolor de la pérdida, pero lo hace soportable. Saber que nuestras actitudes y pensamientos influyen directamente en el bienestar del espíritu nos da responsabilidad, y esa responsabilidad puede ser una forma de consuelo. En lugar de entregarnos al sufrimiento, podemos actuar de forma útil. Podemos orar, meditar, conversar con otras personas sobre la importancia de un velorio consciente. Podemos incluso planificar nuestros propios rituales de despedida, dejando orientaciones para que nuestros seres queridos actúen con equilibrio cuando llegue nuestra hora. Esto no es morbosidad, es cuidado. Es la certeza de que, cuando llegue el momento, nuestra partida será un poco más ligera, porque preparamos el terreno con amor, lucidez y desapego. Cuando se comprende que el velorio no es solo una ceremonia social, sino un punto de transición entre dos planos de existencia, todo cambia. Las palabras se eligen con más cuidado, los gestos adquieren otro significado e incluso el silencio cobra valor. Muchos aún creen que el fallecido ya no ve, oye o siente, pero según Allan Kardec, esa percepción continúa, especialmente en los primeros momentos. El espíritu aún está fuertemente ligado a lo que llamaba vida, reconoce rostros, siente emociones, percibe intenciones, y todo esto influye directamente en su forma de partir. Un ambiente tranquilo lo serena, un ambiente turbulento lo desorienta. Por eso,
Los minutos y horas que rodean un velorio son sagrados. No deben ser tratados con descuido, prisa o desinformación. Deben ser vividos con la mayor conciencia posible, pues marcan el inicio de una nueva etapa para el alma. Muchas familias que siguen los principios del espiritismo preparan el velorio con ese cuidado. Eligen músicas suaves, evitan discursos de desesperación, incentivan la oración en voz baja y el recogimiento. No se trata de ritualizar el momento, sino de comprenderlo en su esencia espiritual. Cuando esto se hace, incluso los que no conocen la doctrina sienten que hay algo diferente. El ambiente cambia. Las personas entran en un estado de respeto natural, como si una fuerza mayor estuviera allí, conduciendo todo con serenidad. Esa fuerza, para Allan Kardec, es la vibración de la paz. Cuando está presente, facilita la desconexión del espíritu, que percibe que su misión allí terminó y que puede seguir con confianza. Esto no elimina el dolor de la ausencia, pero transforma el momento en algo mayor, más digno y más justo con quien parte y con quien se queda. Sin embargo, este tipo de preparación aún es poco común. Muchas veces el velorio se convierte en escenario de disputas, vanidades y exhibiciones emocionales innecesarias. Algunas personas lloran más para mostrar afecto que por sentimiento real. Otras aprovechan la ocasión para resolver asuntos familiares pendientes o demostrar superioridad. Todo esto genera una carga energética que, según los principios de Kardec, perjudica el ambiente espiritual. El espíritu siente esa confusión, percibe que no hay armonía, que no hay verdad en ese momento, y esto lo aleja de la paz que tanto necesita. Es importante recordar que la elevación espiritual comienza con actitudes simples pero sinceras. El respeto, el silencio, la oración y la aceptación son los verdaderos elementos que ayudan al espíritu a desprenderse. Nada más es necesario. El papel de los amigos y familiares en ese momento es facilitar ese desprendimiento. Y esto comienza por entender que la muerte no es el fin, sino un tránsito. Allan Kardec dedicó buena parte de su obra a esclarecer esto con profundidad. Para él, la vida continúa, en otra forma, en otro plano. Pero el alma necesita ser ayudada a comprender esto también. Y esa ayuda proviene de las actitudes de los vivos. Cuando todos los que están allí comprenden que ese cuerpo ya no alberga al ser amado, y que ahora es hora de dejarlo partir con serenidad, algo poderoso sucede. El espíritu siente ese apoyo, siente que ya no necesita consolar a nadie, que no necesita explicar su ausencia, y con ello puede finalmente seguir su camino. Este es el mayor regalo que los vivos pueden ofrecer al alma que parte. Por eso, más que flores, más que discursos bonitos, más que lágrimas o recuerdos, lo que realmente importa en un velorio es el tipo de energía que allí se instala. Si es una energía de amor sereno, de aceptación y de oración, el espíritu lo sentirá como un puente seguro para atravesar lo que necesita. Si es una energía de conflicto, apego y desesperación, sentirá como si estuviera atrapado en un laberinto. Y muchos permanecen allí, vagando, intentando comunicarse, intentando consolar, intentando retornar, sin entender que el momento de partir ya llegó. Estos casos no son raros, están relatados en diversas comunicaciones mediúmnicas estudiadas por Kardec. La causa: desinformación, apego y ausencia de preparación espiritual. 3 factores que pueden evitarse con educación, diálogo y empatía. Afortunadamente, esto está cambiando poco a poco. Cada vez más personas buscan entender la muerte de forma más consciente. Cada vez más familias se preparan emocionalmente para lidiar con este momento con madurez. Y esto tiene un impacto real, directo y profundo, tanto en el proceso de duelo como en la elevación espiritual del alma. Allan Kardec siempre reforzó que el conocimiento es la clave para la liberación, y esto también es válido para el velorio. Saber lo que sucede, saber cómo actuar, saber qué evitar. Todo esto puede transformar un momento potencialmente traumático en una experiencia de reconexión con lo que realmente importa. El dolor seguirá existiendo,
pero será un dolor con sentido, con propósito, con dirección, y eso hace toda la diferencia en la manera como seguimos adelante después de una pérdida. Un aspecto muchas veces descuidado en el velorio es el tiempo. Hay una tendencia a acelerar todo, a cumplir plazos y formalidades, como si la urgencia de la vida cotidiana no pudiera esperar a la muerte. Allan Kardec, sin embargo, enseña que el proceso de desconexión espiritual no ocurre inmediatamente después del último suspiro. En muchos casos, el espíritu permanece ligado al cuerpo por horas o incluso días, dependiendo de su grado de conciencia y de la manera en que desencarnó. Esto significa que el respeto al tiempo del alma es fundamental. Velorios demasiado cortos, impersonales, realizados a toda prisa, a menudo privan al espíritu de recibir el apoyo emocional necesario para comprender su nueva condición. Del mismo modo, velorios largos y desorganizados, con un ambiente emocionalmente denso, también dificultan. La clave está en el equilibrio. Dar tiempo a la despedida, pero con serenidad y armonía, nunca con desesperación o teatralidad. Es también importante reflexionar sobre el legado emocional que dejamos a quien parte. Muchas personas, frente al ataúd, sienten remordimiento por palabras no dichas, por gestos no hechos, por resentimientos guardados. Ese peso emocional se transfiere al ambiente del velorio y, según Kardec, puede alcanzar directamente al espíritu, dificultando su liberación. Por eso siempre es mejor resolver asuntos pendientes en vida, decir lo que necesita ser dicho, perdonar, pedir perdón, demostrar afecto. Lo que no se resolvió en vida se lleva al momento de la muerte como una carga difícil de deshacer. El velorio debería ser un momento de gratitud, de reconocimiento por lo vivido, y no un ajuste de cuentas emocional tardío. Cuando se llega a ese punto con el corazón en paz, la despedida se vuelve más ligera, tanto para quien se va como para quien se queda. Kardec también llama la atención sobre la importancia de la fe racional en este proceso. No se trata de creencias ciegas o dogmas repetidos, sino de comprender con lógica y claridad lo que sucede después de la muerte. Cuando sabemos que el alma continúa, que tiene conciencia, que necesita seguir su viaje en paz, logramos actuar con más equilibrio. Esta fe racional ayuda a contener la desesperación, a transformar el luto en reflexión y el dolor en aprendizaje. También ayuda a orientar a los demás, especialmente a los más jóvenes, que muchas veces no saben cómo lidiar con la pérdida. En lugar de esconder el tema de la muerte o tratarlo como tabú, Kardec propone que se hable abiertamente, con naturalidad, con objetividad. Así, cuando el momento llegue, estaremos más preparados. Y esa preparación hará toda la diferencia en la forma en que el espíritu se desligará del plano material. En los relatos de los espíritus que pasaron por velorios tumultuosos, una queja recurrente es la sensación de confusión. Muchos dicen que sintieron como si estuvieran atrapados entre dos mundos, oyendo a los vivos, intentando comunicarse, pero sin ser comprendidos. Otros relatan dolor, no físico, sino emocional, al percibir el sufrimiento exagerado de sus seres queridos. Ese dolor para ellos era como un ancla que les impedía seguir. Por eso, cada vez que alguien grita, llora descontroladamente o se niega a aceptar la muerte, está contribuyendo a esa sensación de aprisionamiento. En cambio, los espíritus que relataron experiencias serenas en velorios tranquilos, con oraciones y ambiente de paz, describieron su partida como un vuelo suave. Esto refuerza cuánto el comportamiento de los vivos influye directamente en el proceso de transición espiritual de quien parte. El velorio, entonces, deja de ser solo una ceremonia de clausura y pasa a ser un rito de paso real. Un espacio en el que vivos y muertos interactúan, aunque en planos diferentes, y donde cada actitud tiene un peso. Allan Kardec nos ofrece herramientas para comprender esto con claridad, para actuar de forma más lúcida y principalmente para educar a otros a hacer lo mismo. No se trata de imponer una nueva forma de duelo, sino de ofrecer una alternativa más saludable, más ligera y más espiritualizada.
Este cambio de postura puede parecer pequeño, pero su impacto es profundo. Porque cada alma que parte con serenidad deja también una semilla de paz plantada en quienes se quedan, y este ciclo virtuoso se extiende, transformando no solo el modo en que lidiamos con la muerte, sino también el modo en que vivimos. Quizás lo más difícil sea aceptar que, por mucho que amemos a alguien, no tenemos derecho a mantenerlo preso por nuestro dolor. Amar no es poseer, amar es permitir. Y este principio, tan repetido por Allan Kardec en su obra, debe ser recordado especialmente en el momento de la despedida. El espíritu, al dejar el cuerpo, necesita encontrar puertas abiertas, no murallas emocionales. Necesita bendiciones, no clamores desesperados. Necesita ser recordado con cariño, no ser llamado de vuelta por apego. Esta es la verdadera prueba de amor, dejar partir en paz. Si logramos hacer esto, aunque con el corazón oprimido, estaremos ofreciendo el mayor gesto de generosidad espiritual posible, y el retorno de esto, inevitablemente, será paz para nosotros también, porque todo lo que damos en este plano regresa de alguna forma, a su debido tiempo. Al comprender el velorio como un momento activo de influencia entre planos, pasamos a encarar este instante con más responsabilidad. Cada palabra dicha, cada gesto realizado, cada silencio sostenido puede ser un soporte o un obstáculo para el alma que se despide. Allan Kardec nos invita a asumir esa conciencia. Él muestra que el mundo espiritual no es distante ni inaccesible. Está a nuestro alrededor, especialmente en los momentos de transición. Por eso, es fundamental que el velorio sea conducido con dignidad y respeto profundo por esa conexión. No se trata de un evento solo para los vivos, sino también de un ambiente que influye directamente en el estado del espíritu. Cuando comprendemos esto, nuestras acciones dejan de ser automáticas o basadas en la costumbre y pasan a ser guiadas por sabiduría y cuidado verdadero con quien parte. Es en este punto donde la educación espiritual marca la diferencia. Desde temprano podemos aprender que la muerte es parte de la vida y que el desprendimiento es natural. Cuando esto se enseña con claridad, el miedo a la muerte disminuye y la forma en que lidiamos con ella se vuelve más equilibrada. Kardec siempre defendió que la espiritualidad racional es liberadora. En lugar de aferrarnos a rituales vacíos o a tradiciones que refuerzan el sufrimiento, debemos buscar prácticas que tengan sentido y que verdaderamente respeten al alma en transición. El velorio, entonces, pasa a ser una celebración de la continuidad y no un culto al fin. Y este entendimiento es un bálsamo tanto para quien parte como para quien se queda, porque quita el peso del adiós y lo transforma en un momento de transición, de cuidado, de paz y de continuidad de la existencia en otro plano. El desafío está en romper con patrones culturales antiguos. Muchas familias aún ven el llanto descontrolado como una demostración de amor, el apego como prueba de afecto y el velorio como un espacio para exaltar el dolor. Pero el espiritismo nos invita a mirar más allá, a comprender que hay amor en el silencio, fuerza en la aceptación y respeto en la serenidad. Que ayudar a un espíritu a partir en paz es un gesto mucho mayor que desesperarse por su ausencia. Este tipo de cambio exige información, práctica y principalmente coraje. Coraje para educar a los demás, para cambiar viejos hábitos y para dar ejemplo en momentos difíciles. Pero poco a poco, estos cambios van dando frutos. Y cuando percibimos que el dolor puede existir sin convertirse en prisión, empezamos a vivir de forma más ligera, más consciente y más conectada con aquello que realmente importa. Cada velorio es una oportunidad para practicar esta conciencia. No solo para quien partió, sino para todos los presentes. Es un momento de reflexión profunda, de conexión espiritual y de revisión de valores. Es allí donde podemos observar cómo lidiamos con las pérdidas, con el tiempo, con el amor. Y si estamos preparados, este instante se transforma en un acto de madurez espiritual. Kardec no proponía la negación del dolor,
sino su comprensión. Enseñaba que la vida continúa, que los lazos verdaderos permanecen y que el mayor regalo que podemos ofrecer a un espíritu es permitirle seguir su camino en paz. Esto exige esfuerzo, pero también trae consuelo, porque saber que contribuimos a una partida serena es algo que calma el corazón e ilumina el camino de aquellos que continúan aquí. Es importante recordar que nadie está completamente listo para lidiar con la muerte, pero estar dispuesto a aprender, a informarse y a actuar con más conciencia ya es un gran paso. Allan Kardec nos dejó un legado de conocimiento justamente para esto, para que la muerte deje de ser vista como tragedia y pase a ser comprendida como transición. Cada persona que despierta a esta visión transforma también el ambiente a su alrededor. Se convierte en ejemplo, referencia, punto de equilibrio. Y en los momentos difíciles, es esa presencia equilibrada la que hace toda la diferencia. Por eso, más que palabras bonitas o rituales elaborados, lo que realmente transforma un velorio es la intención con que se vive, intención de liberar, de acoger, de respetar. Y eso solo puede venir de un corazón preparado, consciente y verdaderamente amoroso. Si este mensaje te ha resonado, considera compartirlo con alguien que pueda beneficiarse de este entendimiento. Suscríbete al canal y sigue otros contenidos que amplían la visión espiritual con claridad, respeto y profundidad. Porque hablar de la muerte es, en el fondo, hablar de la vida. Y cuanto más entendemos sobre este momento tan decisivo, más preparados estaremos para vivir bien, amar con conciencia y partir en paz cuando llegue nuestra hora. Que esta reflexión pueda ayudarte a transformar las despedidas en actos de amor liberador. Que el conocimiento aquí compartido, inspirado en las obras de Allan Kardec, sirva como luz en los momentos oscuros, y que nunca olvidemos, el alma necesita paz para seguir, y esa paz comienza con nuestras elecciones aquí y ahora, en el silencio respetuoso de la última despedida.